始まる キリカルララトゥキリカラタラトゥ君の知らない夜が始まる Bienvenido a Fliss Fanfics. Puedes apoyar el canal uniéndote. Cualquier ayuda se agradece mucho. Patreon en la info del canal. 1492 Inglaterra. Carolina nunca podría sacrificarse del todo al placer y el éxtasis del sexo, porque eso era exactamente lo que era, sexo. Era pura lujuria y ansia, nada más. Si sus padres pudieran verla ahora, teniendo sexo sin siquiera estar casadas, se preguntaba qué pensarían, qué dirían, qué harían. Muchos hombres habían acudido a ella en la ópera suplicándole que los liberara, y ella se los había concedido porque ese era su trabajo, hacer realidad los sueños de los hombres. Era un trabajo sucio y turbio, pero mantenía a Carolina y Caterina fuera de las calles, así que esa era toda la motivación que necesitaban. En fin, necesitaban hacer ese tipo de cosas para vengarse del dueño de la ópera. Afuera de la ventana de Carolina, podía oír el río correr casi en silencio. Era relajante y le recordaba a Carolina su hogar en Francia, donde pertenecía. Inglaterra no era para ella. La gente era cruel con ella por ser francesa y sentían cierta antipatía por Francia en ese momento. Y si la gente de aquí la quería, siempre eran hombres que eran sus clientes y la apreciaban por los servicios que prestaba. Carolina suspiró. Sus pensamientos la estaban deprimiendo y no le gustaba la depresión como a la mayoría. Miró por la ventana y decidió que un paseo a medianoche aliviaría el aire deprimente que la asfixiaba. El río refrescaba el aire nocturno. Las brisas que pasaban refrescaban sus mejillas sonrosadas y le permitían relajarse. Por suerte, la calle por la que deambulaba estaba vacía, excepto los borrachos, así que pudo levantarse las faldas por encima de los tobillos para que las breves brisas refrescaran un poco sus piernas. Fue un acto escandaloso, pero ardía bajo todas esas faldas. Carolina nunca entendió por qué la gente creía que la noche era la hora en que salían los demonios. Para ella, no era diferente del día. Solo era más oscuro y la luna y las estrellas dominaban un lienzo de terciopelo negro. Era mucho más bonito de noche. Hola. Carolina se giró y le invadió el rancio olor a alcohol. En sus más de 500 años, Niklaus Mikaelson había aprendido que las mujeres podían ser igual o incluso más crueles que los hombres. Tomemos como ejemplo a su madre, Esther. Ella lo descuidó, dejó que Mikael abusara de él y mató a su primer amor, Tatia. Otro ejemplo perfecto sería su hermana, Rebecca. A veces, mataba con más eficacia que Elijah. Así que, cuando vio a una hermosa chica rubia de aspecto frágil acorralada por un hombre muy inhibido, decidió ver si la chica intentaba apartarlo. En fin, parecía un bocadito sabroso. Hola, había dicho el borracho. La chica se giró y arrugó la nariz al notar su olor. Tenía derecho a hacerlo. Incluso desde donde estaba Klaus, podía oler todo el alcohol barato que había consumido. Hola, respondió amablemente, con cara de duda, y Klaus supo por su acento que era de Francia, probablemente de París. El borracho se acercó a ella y la rodeó con un brazo. La chica le quitó el brazo del hombre de un manotazo y se alejó de él. El borracho gimió. Vamos, cariño. Solo quiero divertirme, se quejó. Encuentra a otra chica, respondió ella e intentó alejarse cuando el borracho la agarró por los hombros y la giró para que lo mirara. Cariño, ¿así tratas a un hombre tan bueno como yo? El borracho la atrajo hacia sí y estaba a punto de besarla con delicadeza, cuando la chica logró liberar una mano y le dio una bofetada. El hombre la agarró con más fuerza y se burló de ella. Eso dolió. Era lo que se suponía, espetó. La chica tenía mucha pasión. Te haré pagar por esto. El borracho levantó la mano, obviamente para abofetearla, pero lo detuvo una patada en la ingle. Klaus hizo una mueca. El borracho se tambaleó y se aferró a su miembro, y Klaus esperaba que la chica se diera la vuelta y huyera, pero no lo hizo. Metió la mano en su bota, sacó una daga y estaba empapada de una sustancia transparente. Agarró al hombre y lo arrastró hasta un callejón no muy lejos de ellos. Una vez escondida en el callejón, la chica se giró y lo miró. ¿A cuántas mujeres les has hecho eso?, preguntó, y Klaus suspiró suavemente. Era de esas personas que solo mataban a los culpables. Ojalá pudiera ser más como él, matando a gente, fueran culpables o inocentes. ¿Qué vas a hacer?
¿Matarme? Preguntó el borracho, sus ojos yendo de la chica a la daga que ella sostenía. Exactamente, sonrió. ¿Estás enojado, no? Bastante. Y luego ella mató al hombre sin luchar y Klaus decidió que necesitaba conocer a la chica que sostenía una daga en su bota, y con su cumpleaños acercándose tal vez eso no sería una tarea tan difícil. Sigue fregando. Sigue fregando. Quizás si lo haces, también fregarás nuestra locura, pensó Carolina. Había vuelto a su habitación y solo quería fregar sus problemas como si fueran basura. Sabía que había matado a alguien. Simplemente no podía evitarlo. Reprimió sus impulsos durante tanto tiempo que si estaba sola con alguien el tiempo suficiente, sus impulsos se apoderaban de ella. La bilis le subió a la garganta ante la dicha que sintió al ver cómo se le escapaba la vida a aquel pobre hombre. ¿Cómo era posible que se sintiera satisfecha y luego disgustada consigo misma en momentos como esos? Carolina decidió concentrarse en limpiarse la sangre. Era igualita a su hermana. La criatura retorcida y malvada que era su hermana. Su fregado disminuyó al recordar el momento en que su hermana le había enseñado los juegos que le gustaban. 1489 Francia. Carolina, tíralo. El hombre encadenado al suelo, ¿cómo lo había atrapado? Se preguntó Carolina, observaba con miedo a la rubia y a la pelirroja que se cernían sobre él. Ambas blandían dagas largas y recién afiladas. La pelirroja tenía menos dagas que la rubia porque la mayoría de las suyas se le clavaban en el abdomen. Carolina dudó. Este hombre podría ser el padre o el hijo de alguien. Puede que tenga familia. Carolina oyó a su hermana suspirar y quitarse las dagas. Carolina sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Su hermana la miró con lástima, a los 14 años. Il semble que la folie ne vous pas encore compris, parece que la locura aún no te ha atrapado, suspiró con tristeza, pero rápidamente se animó. Mais ne vous inquiétez pas, il será bien aceptot. Lorsque vous allumet dix with vous serez juste comme Jésus maintenant. Quelle chance nous de traîner dans une famille avec un patrimoine comme celui-ci. Pero no te preocupes, lo será muy pronto. Cuando cumplas 18 años serás como yo ahora. Qué afortunados somos de nacer en una familia con una herencia como esta. Y Carolina se quedó allí, sin saber si su hermana solo estaba bromeando o si cada palabra que salía de su boca era verdad. Sacudiendo la cabeza, Carolina se frotó la piel, pero ahora con más fuerza, hasta dejarla en carne viva. Pensando desesperanzada en que tal vez no acabaría como su hermana en vísperas de su 18º cumpleaños. Que tal vez no se estaba volviendo loca. Que tal vez si se frotaba con suficiente fuerza podría borrar sus pecados. Pero por mucho que se frotara, sabía que permanecerían y se aferrarían a ella como una segunda piel. Caterina odiaba esta parte de la obra. Estar sola en el escenario cantando notas largas y agudas que ni siquiera le permitían respirar hondo. Pero al final valió la pena, porque cuando el público se puso de pie y la aplaudió, se sintió como la reina del mundo. Y luego, en la fiesta posterior, todos le contarían lo increíble que había sido su trabajo y lo hermosa que estaba. Así que Caterina se irguió un poco más y estiró los pulmones hasta el límite de su voz, y cuando cayó el telón, sonrió al no solo oír los estruendosos aplausos, sino también sentirlos. Más tarde esa noche, Caterina estaba rodeada de gente que la felicitaba por su actuación en la ópera y por el hermoso vestido que llevaba, se lo había regalado su clienta, pero nadie tenía por qué saberlo. Era un maravilloso vestido rojo con un escote cuadrado que dejaba ver el escote justo para ser seductor, pero sin ser poco femenino. El corsé estaba atado en la espalda con cintas de seda negras y fluía desde allí. Caterina sabía que lucía hermosa y decidió presumir de ello con la esperanza de conseguir más pretendientes. No se le daba bien seducir, Carolina lo hacía mejor, pero solo porque bastaba con hablar inglés con ese acento suyo o decir algo en francés para que se le rindieran, pero con un poco de práctica lo haría mejor. Caterina, dijo Carolina, detrás de ella, con un impresionante vestido verde que hacía que sus ojos parecieran turquesa. Caterina, como siempre, lo hiciste de maravilla. Ven, John quiere hablar contigo. Caterina se estremeció y supo que Carolina tampoco estaba contenta, pero ¿qué podían hacer? Era su trabajo. Iré a verlo lo antes posible, dijo con una sonrisa, aunque por dentro se sentía disgustada. Caterina se disculpó con sus admiradores y se dirigió a la sala donde solía hacer esperar a sus clientes. Al abrir la puerta, vio a John sentado en uno de los sillones rojos de las habitaciones. John era un hombre corpulento. Era todo hombros y músculos, ella lo sabría. Tenía ojos verdes y cabello castaño oscuro que le recordaba al chocolate. Sería un muy buen pretendiente, pero la triste realidad era que era muy poco atractivo.
Tenía el cabello grasiento, al igual que su piel, y siempre olía fatal, a pescado podrido. No ayudaba que fuera demasiado confiado y entrometido. Su única salvación era su riqueza. Caterina, dijo John mirándola. Sus ojos brillaban como velas y parecía un poco nervioso. Me pediste a John, y aquí estoy. ¿De qué quieres hablar? Su voz era fría e indiferente, como siempre que hablaba con sus clientes. Nunca hay que mostrar emociones a los clientes, o pensarán que nos estamos encariñando, recordó Caterina. Somos una fantasía. No nos importa ni nos encariñamos. Solo les mostramos destellos de sueños y deseos inalcanzables. Caterina fue y se acostó en lo que esperaba fuera una postura seductora en un sofá. John, suspiró, si no tienes nada que decir, por favor, no me hagas perder el tiempo. Estoy muy ocupada. Iba a irse cuando John le impidió el juramento y la sujetó por los hombros. Cuando Caterina lo miró a los ojos, se le encogió el corazón. Sus ojos eran dos remolinos de emociones. Lujuria, nerviosismo, adoración y la peor emoción de todas. El amor, se arremolinaban en los ojos de John, y eso la disgustaba. Podía controlar fácilmente la lujuria, el nerviosismo y la adoración. Era el amor lo que le causaría problemas. Caterina, cuando te vi por primera vez, me impresionó y me fascinó tu belleza. Pregunté mucho por ti y cuando supe de tu trabajo, me horroricé por completo. Una mujer tan hermosa no debería estar haciendo un trabajo tan vulgar, fue mi primer pensamiento. Entonces decidí conocerte y convertirme en uno de tus clientes. Cada vez que me acostaba contigo y hablaba contigo, me enamoraba más de ti, dijo John. Luego, apartó una mano de su hombro, rebuscó en su bolsillo y sacó un anillo. Quiero que seas mi esposa. No quiero verte entregar tu cuerpo nunca más por simples baratijas que no te traen alegría. Y con eso, John le entregó un anillo. Era un anillo realmente hermoso con un diamante azul en el centro, rodeado de pequeños diamantes brillantes. La mirada de Caterina pasó del anillo al hombre que se lo ofrecía. Su oferta era muy tentadora, y lo que decía era cierto. Ella despreciaba su trabajo. Entregar su cuerpo a hombres que apenas conocía y que solo le daban pequeñas cosas a cambio. Aunque se equivocaba con las pequeñas baratijas, a ella le gustaban, lo que demostraba cuánto la conocía el hombre que le proponía matrimonio. Sin embargo, consiguió este trabajo por la falta de compromisos, pero ahora mismo John estaba comprometido cuando no debía, considerando lo que hace, ni siquiera debería mirarla. No hablas y tus ojos delatan confusión. ¿Aceptas mi propuesta? Sin apegos. No hablo porque no hay nada de qué hablar, respondió Caterina. Su postura denotaba confianza y su rostro indiferencia. La combinación haría que este tonto enamoramiento se desmoronara. Mis ojos brillan de interés, no de confusión. En cuanto a la oferta, tendré que preguntarte si estás loca. No puedo casarme contigo y dejar a Carolina. Es todo lo que tengo y dejarla sola con una amiga para que se consuele sería cruel, y los amigos no se hacen eso. Además, me gusta trabajar aquí en la ópera. Mientras Caterina hablaba, su máscara de indiferencia se transformó en una máscara de diversión. Se soltó del hombro de John y se sentó en uno de los sillones. La última frase era una completa mentira, pero era cierto lo que dijo sobre dejar a Carolina. Era todo lo que tenía en Inglaterra. Nada más. Puedes traer a Carolina con nosotros. Podemos hacerle un hueco en nuestras vidas. Por favor, acepta el anillo. Intentó ponérselo, pero ella simplemente le apartó la mano de un manotazo. Odiaba que hablara como si ya estuvieran casados y que hiciera que Carolina pareciera una invitada no deseada. Era su amiga de quien hablaba, y si no hablaban de ella con cariño, mejor que no hablaran de ella. John, dijo Caterina con severidad. No me casaré contigo. Carolina se negaría a unirse a nosotros y sabes que no la dejaré aquí sola. Lo siento, pero no puedo ser tu esposa. Luego se dispuso a irse cuando... Smash. Caterina fue arrojada bruscamente a un sillón. La cabeza le daba vueltas y veía doble. John se cernía sobre ella y ella se sostenía la cabeza con la mano mientras lo miraba. ¿Prefieres trabajar en este burdel antes que vivir una vida de lujo conmigo? Si no vienes voluntariamente, tendré que obligarte a aceptar mi mano. Pero primero, considera este tu último día de trabajo, bramó. John. ¿De qué hablas? Empezó Caterina, pero se detuvo al ver el cambio en el rostro de John. El blanco de sus ojos se enrojeció y surcaron sus mejillas con venas como arañas. Caterina jadeó cuando abrió la boca y reveló unos colmillos afilados. SHH, susurró mientras Caterina lo miraba horrorizada. No grites.
Y al ver que no salía nada de su boca, le clavó los colmillos en el cuello. Carolina no se sentía feliz dejando a Caterina con John, pero pensó que Caterina podría mantenerse a salvo y superó el pequeño miedo que le atormentaba el estómago. Así que Carolina decidió caminar por las calles hasta el anochecer. Las calles no estaban demasiado llenas de gente, pero tampoco completamente desiertas. A Carolina le encantaba cuando el pueblo estaba así, y como su trabajo no empezaba hasta mañana, le daba el tiempo justo para ir a sentarse en el rincón secreto del parque que nadie usaba. El pequeño prado del parque era uno de sus lugares favoritos. Era difícil creer que nadie lo hubiera descubierto aún. Estaba rodeado de arbolitos y cubierto de flores de todos los colores. Cuando Carolina se sentó allí, sintió que nada podría hacerle daño nunca más, y esta vez no se sintió diferente hasta que escuchó a alguien. ¡Qué niña tan bonita! Carolina se giró y vio a una hermosa mujer de cabello largo, rojo y rebelde y brillantes ojos azules. ¿Quién eres?, preguntó Carolina, molesta por haber sido interrumpida mientras disfrutaba de su paz. La mujer ignoró su pregunta y se acercó a ella para sujetar la barbilla de Carolina con sus manos como garras. La mujer entrecerró los ojos mientras la miraba fijamente. Veo un futuro tan asombroso. Amor, anhelo, tragedia y muerte, qué historia tan triste, pero hermosa, podrás contar. Dijo la mujer mientras la miraba. Carolina movió la cabeza, pero eso solo hizo que la mujer la apretara con más fuerza. Con fuego en los ojos, Carolina la miró fijamente. ¿De qué estás hablando, loca? La mujer rió entre dientes y bajó la barbilla. Supongo que solo un loco podría identificar a otro, dijo la mujer, girando hacia el otro lado del prado, cerca del inicio de los árboles. Te advierto por lo que he visto. Toma a tus amigos y vete de Inglaterra. Escóndete en otro país antes de que los maten. ¿Estás realmente loca?, dijo Carolina, mirando a la mujer con asombro. La mujer suspiró y se encogió de hombros. No más que tú. Ella se había ido. Carolina suspiró y se frotó la barbilla. ¿Dejar Inglaterra? ¿Lo que ha visto? ¿Matado? Carolina se preguntó qué le pasaba a esa mujer, pero no pudo evitar pensar que tal vez podría hacer caso de su advertencia. Lo único que podría matarnos sería yo, suspiró Carolina. ¿Cómo podía alguien ver el futuro? Bruja, era lo que su mente quería decir, pero detuvo el pensamiento. Las brujas eran cosas de cuentos de hadas. Igual que los vampiros y los hombres lobo. Eran solo cosas que los padres les decían a sus hijos para que no se acostaran por la noche. Qué equivocada estaba. Caterina ya había empacado su baúl y ahora estaba empacando el de Carolina. La vida iba a ser maravillosa. Ella y John iban a ser muy felices, y Carolina viviría con ellos hasta que se casara con su príncipe azul. Iba a ser perfecto. Caterina dejó de trabajar solo para admirar el anillo en su dedo una vez más. Estaba deseando ver la cara de Carolina al verlo. Caterina, ¿por qué estás empacando mi baúl? Escuchó a Carolina preguntar detrás de ella y Caterina se giró con una gran sonrisa en su rostro que pareció hacer que el rostro confundido de Carolina se profundizara en intensidad. ¿Por qué nos vamos, amigo mío?, exclamó Caterina. ¿Qué?, balbuceó Carolina, y Caterina simplemente le mostró la mano izquierda y disfrutó de su mirada incrédula. ¿Con quién te vas a casar?, chilló Carolina mientras miraba el anillo. Juan. Y así fue como Carolina dejó de chillar y la miró con una expresión de asombro y un poco de disgusto. John. Él es tu cliente. Sí, pero resulta ser muy dulce y amable. Si dices una sola palabra mala sobre él, no te dejaré acompañarnos a su casa y te quedarás aquí, en la ópera. Entonces Caterina se giró y continuó preparando la maleta de Carolina. La oyó suspirar. No me gusta la elección, pero aún así me alegraré por ti, chilló Caterina y se giró de nuevo para abrazar a su amiga y charlar sobre las maravillosas vidas que tendrían y sobre John. Y Carolina simplemente se quedó allí parada y sonrió y escuchó como lo haría una buena amiga. Si había algo que Elijah odiaba de Klaus era su forma de matar. Cuando Klaus mataba a alguien, tenía la tendencia de descuartizarlo. Sangre y miembros desmembrados estaban por todas partes, y Elijah no decía nada, solo miraba a Klaus, quien lo miraba con desprecio y se marchaba. Dejándolo solo para llamar a las criadas y asegurarse de que limpiaran todo correctamente. Entonces, cuando Klaus entró a la sala de estar anoche y no trajo consigo a ninguna alma desafortunada para matar, Elijah se sorprendió, pero no lo demostró porque no podía permitirse que Klaus supiera lo que estaba pensando, nunca, y le preguntó a su hermano por qué no había comprado una casa humana con él. Iba a hacerlo, pero me distraje, respondió Klaus y Elijah notó el brillo divertido en los ojos de su hermano. ¿Y qué te ha distraído tanto que ni siquiera has terminado tu ritual diario?
Preguntó Elijah, con curiosidad. Una niña. Era humana y tenía una daga en la bota. Era diferente e interesante, dijo Klaus mientras se servía un poco de vino. No mataste a la niña, ¿verdad? Preguntó Elijah mientras imaginaba a una frágil niña humana siendo atacada por su hermano. No, no lo hice, pero creo que sería una gran vampiresa. Tú también dirías eso si conocieras a la chica, Elijah. Hablas como si fueras a volver a verla, no pudo evitar señalar Elijah. Klaus pensó en ello y se encogió de hombros. Si lo hago, la convertiré. Si no, ¿qué más da? ¿Cómo va la búsqueda de la doble? Elijah notaba que el ánimo de Klaus se ensombrecía y sabía que esa noche no era la adecuada para arruinarlo. Por suerte, esta vez tenía buenas noticias. Uno de mis hombres la ha visto. Klaus sonrió descaradamente e inclinó la cabeza. ¿Cuándo podrá conseguirla? Ya ha empezado a hacer movimientos para capturarla. ¿Qué haría sin ti, Elijah? Quemar aldeas, pensó Elijah sin poder evitarlo. Pero no importa, pronto seré un híbrido y entonces podremos derrotar a Mikael. Entonces será como en los viejos tiempos, Elijah. Klaus salió de la habitación y dejó a Elijah solo, como en los viejos tiempos. No, nunca sería así. Hace mucho que no, ni Klaus, pensó Elijah.